Pastor, en nuestra cultura dominicana es para muchos prohibido, está mal, incluso nos ven mal cuando algún cristiano, ¿verdad? Que dice ser cristiano, usa algún arete, tiene algunas joyas, algunas prendas, algunas alhajas, y eso lo ven mal muchas religiones, incluso sin ser cristiano, dicen que no son cristianos simplemente porque tienen algunas prendas. Díganos, ¿qué nos dice la Biblia de esto? ¿Qué nos puede usted aportar en esto? Muy buena pregunta, Eva. Mira, este es uno de los temas más discutidos las últimas décadas por el pueblo cristiano, sobre todo por el pueblo cristiano evangélico pentecostal. Eso es así. Me refiero a los pentecostales en todas sus ramas, tanto el pentecostalismo clásico como el pentecostalismo histórico. Tiene este tema del adorno como algo esencial, como una doctrina principal. La verdad no sabría decirte cuál es el origen. De verdad no sabría decirte, aunque muchos piensan que el origen de este tema vino desde antes de la calle Azusa, en lo que se conocía como las iglesias de la santidad o el movimiento de la santidad. Pero realmente, ¿qué dice la Biblia con relación al tema del adorno? Pues dice muchas cosas. Sobre todo Dios le había escrito mucho al pueblo de Israel a dejar ciertas cosas, pero lo que no obtenemos a veces es la base contextual de por qué Dios se lo prohíbe. Dios se lo prohibió por el hecho de que ellos habían dejado la honra a Dios por el tema de el orgullo personal, por el tema de que la belleza personal llegó a ser más importante que la belleza externa. Bien. Traído al Nuevo Testamento, el apóstol Pedro escribe sobre esto y habla totalmente lo contrario a lo que el pueblo de Israel creía cuando dice que vuestro atavío no sea el externo, porque eso era lo que se estaba viviendo culturalmente en Israel. No sea el externo de peinados ostentosos, ni de prendas preciosas, ni de vestidos lujosos. Pedro en ningún momento le está diciendo que eso no se use, sino que Pedro está apelando a algo que era más importante para Dios. ¿Y qué era ese algo? Lo interno. Y Pedro hace una comparación, le dice, porque así, con ese atavío interno, porque él está hablando del atavío interno, con ese atavío interno se ataviaban aquellas santas mujeres, que ¿qué era lo que hacían? Se sometían a sus esposos y esperaban en Dios. Pedro en ningún momento prohíbe el no usar prendas, pero las iglesias han tomado esto de manera muy literal para aplicarlo como doctrinas en las iglesias sin conocer a veces el contexto. La cuestión no sería que a veces somos muy extremistas de un punto a otro. Me refiero en esto, por ejemplo, no cuidamos nuestro hogar, pero sí pongo atención al asunto del tatuaje o las prendas, más que a lo que dice la palabra y a atender a mi familia. Bueno, es que el ser humano tiene un problema de balance. El problema del ser humano es de balance. Por eso la Biblia nos habla del dominio propio. Porque es un problema de balance. Si algo a ti te hace daño, entonces a ti te hace daño. No puedes predicar para otro, para que otro no lo use, porque a ese otro probablemente no le hace daño. Si a ti el comer carne te hace daño a tu cuerpo, entonces para ti se convierte en un pecado comer carne. Pero para mí no. ¿Qué es lo que quiero decir con eso? Si tú te sientes que el orgullo se te levanta al usar prendas, entonces no la uses, pero no debes juzgar a otro porque si la usa, porque probablemente la usa y adora a Dios porque eso, su fe llega hasta ahí, pero tal vez la tuya no. Entonces es un tema de balance realmente. Bien, pastor, la Biblia nos dice en Ezequiel que puse un anillo en su nariz, puse aretes, o sea, habla de que no hay problema con eso. Entonces yo como cristiana puedo ponerme un arete en la nariz, puedo ponerme tres aretes en mi oreja, o puedo usar todas las prendas que yo quiera. O sea, sabemos que son temas culturales, pero la Biblia habla de que podían ponérselo en ese momento. Entonces, si eso no está mal, entonces yo lo puedo hacer. Bien, lo primero es identificar la verdad presente. La verdad presente de la Escritura es tomar aquellos versos que fueron aplicados en un momento y traerlo como se aplica el día de hoy.
si tú traes esa verdad presente de Ezequiel al día de hoy, a República Dominicana no cuadraría, no habría una verdad presente. Lo primero es que las hijas de Sión, dice en Isaías, que las hijas de Sión danzan con el pecho erguido como haciendo son con los pies. Y esa fue la razón por la cual en Isaías capítulo 3, versículo 18, Dios dice que le iba a quitar los adornos. Fíjate, hay una razón por la cual Dios dice, te voy a quitar los adornos. ¿Para qué? Para que tú te impongas a que la belleza no está en lo que te pones, sino que la verdadera belleza es la del espíritu, como acabo de decir en la pregunta anterior. Entonces, en Ezequiel, ya después que las hijas de Sión, que Israel ha recobrado su amor por Dios, que ha vuelto a los caminos de Dios, es donde Dios le dice, ahora sí yo te daré la gloria que tú requieres y pondré un anillo en tu nariz. Lo dice así mismo literal, pondré un anillo en tu nariz. Bien, pero ¿a qué se refería esto? Porque esto era parte de la cultura normal de las mujeres casadas en Israel. Las mujeres casadas eran identificadas con un anillo en su nariz. Y era normal a las judías verlas con mucha prenda en todo su cuerpo. La pregunta es, ¿en Dominicana es normal que una mujer se ponga un anillo en la nariz? ¿Cómo se vería? ¿Verdad que no se vería bien? ¿Por qué? Porque culturalmente hemos entendido que los anillos lo usan los puercos, los cerdos, y le llamamos arigones. Es como una manera de hacer que el cerdo no josee en la tierra. Bien. Las judías usaban muchísimos aros alrededor de las narices, un aro en la nariz en señal de compromiso, pero también usaban en las orejas muchísimas prendas. En el cuello se ponían muchas cadenas, en los brazos se ponían muchos zarcillos y joyeles, y aún en los tobillos y también en los dedos de los pies. Era normal en esa cultura, ¿por qué? Porque esa era la manera de las mujeres preservar la riqueza que tenían. La manera de mostrar cuán ricas eran, era eso. Y sobre todo cuando se casaban con un hombre poderoso, eso era lo que hacían. Porque en caso de que el hombre no quiera, la repudie, lo único que ella podía llevarse era lo que tenía encima. Por lo tanto, es un tema cultural normal, pero es en Dominicana esto un tema cultural. ¿Cómo se vería una mujer en Dominicana con un anillo en la nariz? ¿Verdad que no se vería bien? Nada bien. Aún no es cristiana, no se ve bien. Nada bien. ¿Y no sería eso discriminación, pastor? No es discriminación, porque la discriminación lo que busca es atacar tu autoestima. La discriminación trabaja bien en atacar tu autoestima. El hecho de que en Dominicana no se use es un tema cultural, porque hay en otros países que se usa otro tipo de prenda, pero aquí en Dominicana no es normal que, por ejemplo, la sociedad todavía no ha aceptado a un hombre con arete aquí en Dominicana. Aún los no cristianos ven a un muchacho con unos aretes, a un joven, y ¿qué dicen de él? Mira ahí donde va un tigre. Un delincuente. O sea, un delincuente. pecado que usar esto entonces. El hombre como Bien, es que no se trata de si es pecado o no, Israel. Se trata de qué tanto afecta la cultura, sí o no. Que de ser pecado, no, claro que no es pecado. No hay ningún pecado. La pregunta es otra vez que toco el tema anterior. Pastor, es beneficioso. Sí, discúlpeme que lo interrumpa, pero es que ahí está, Israel. O sea, con lo que el pastor viene diciendo hace rato, o sea, es cultural. En nuestra cultura, un hombre con un arete sería totalmente discriminado. Entonces ahí que entra lo que afecta a la palabra de Dios, lo que te afecta a ti como cristiano, tú usar un arete. ¿Verdad que sí? Es así. Exactamente. Estamos entendiendo. Pero algo que me marca, o sea, en lo personal, el asunto de cultura. Cuando hablamos de cultura no nos referimos a costumbres y creencias adquiridas de un X pueblo. Y muchas veces esas costumbres y creencias están mal, y por temas históricos lo entendemos de esta manera. Entonces, ¿qué podemos opinar respecto a Yo eso? no diría que están mal. Yo diría que son parte de su idiosincrasia. Como ejemplo, la brujería o temas así. Bien, pero la brujería no se practica en todas las culturas del mundo. Hay en países donde es parte
natural de ellos. O sea, que está bien por ser parte de la cultura. No, no quiere decir que está bien, pero a ver, porque la pregunta que tú me estás haciendo es como si todos los temas culturales fueran malos, y no, son parte de sus culturas. No es lo mismo un cristiano nacido en España que un cristiano nacido en Cuba. Va a tener cosas diferentes. Eso trata también de la propia educación. Un cristiano nacido en Holanda no es lo mismo que un cristiano nacido en Haití. ¿Por qué? Porque hay culturas que afectan. El de allá probablemente no crea en la brujería, pero el de Haití sí creerá en la brujería y en el vudú. ¿Te das cuenta? ¿Por qué? Porque creció con todo esa cultura externa hacia él, creció en eso, y eso se hizo habitual y normal en él. El cristiano de Holanda no va a crecer con esa cultura, va a estar más dedicado a la educación, a prepararse y a ver al cristianismo como parte vital de su crecimiento. El cristiano de Haití va a crecer con una guerra constante contra la brujería, contra la hechicería y contra la pobreza. Se da cuenta que son culturas diferentes y por lo tanto eso afecta de alguna u otra manera la vida del espíritu de la persona dependiendo de la cultura donde nació. Pastor, hay algo con lo que yo me he tenido que lidiar mucho tiempo, y es, pero tú no pareces cristiana. O sea, me ven con los aretes, con las pulsas y los maquillajes y eso, me dicen, pero es que la Biblia dice que tú tienes que ser diferente a los del mundo. Entonces, ¿qué se puede hacer? Porque yo tengo mi conocimiento de que yo sé, pero ¿cómo yo puedo hacerle entender a esa persona de que realmente es un tema cultural? Porque yo sé que eso es una cultura aquí, de que tú tienes que ser diferente como cristiano. Bien, lo que pasa con nosotros los cristianos es que la diferencia la buscamos en lo externo. Exactamente. Y la diferencia nuestra no debe ser en lo externo, sino en lo interno. Recuérdense lo que le acabo de decir del apóstol Pedro. El verdadero atavío de una mujer, es lo que refiere Pedro, no es las cosas externas, es las cosas internas. El verdadero cristiano no es el que viene bien vestido, porque si nosotros miráramos los que vienen bien vestidos, no cortes esto, entonces miraríamos a los senadores y diputados, porque ellos visten mejor que yo, que soy pastor. La pregunta es, ¿viven ellos la vida del Espíritu? Exactamente. Entonces, no es lo externo, porque si tú miras solo a cómo viene vestido, o ves a un senador que viene vestido, bien bonito, bien ataviado, tú dices, wow, es un santo de Dios. Pero todos sabemos que no es así. Entonces, y espero que alguno de ellos escuchen esto. Nosotros debemos entender que no se trata de cosas externas, se trata de la vida del Espíritu. ¿Por qué? Porque Cristo entra y hace morada en mi interior y empieza a cambiar desde adentro hacia afuera. ¿Usted no quiere decir, pastor, que usted aceptaría a una persona con piercing predicando o adorando al Señor en su altar? Esa es una buena pregunta. La respuesta es no. ¿Por qué? Porque algo que deben tomar en cuenta, y me voy a referir directamente a los artistas o a los ministros del Señor, esto es importante que lo entiendan. Dios nos ha llamado no para ministrarnos a nosotros mismos, sino para bendición de la gente, para perfección de los santos. La respuesta es no, porque al yo ponerme eso no voy a perfeccionar a los santos. Todo lo contrario, lo que voy a dejar es confusión en sus vidas. Por lo tanto, si yo fuera el único miembro de mi iglesia, no hubiera problema con eso, porque yo no ando mirando eso, yo ando escuchando la palabra de Dios. Pero también el artista, sea predicador, debe saber que está para ministrar las vidas de otros. Si no está para ministrar la vida de otros, entonces el ministerio lo ha tirado por el suelo y no sirve. El ministerio, igual que los dones, están para la perfección de los santos. Y si tú no vas a perfeccionar los santos, aunque tú lleves el mensaje o lleves la canción, si no hay un cambio en el santo al cual le estás ministrando, y todo lo contrario, lo que ese santo está mirando en ti son los aretes o los piercing, entonces no sirve para nada. Entonces mi deber es cuidar a mi hermano como tal. Exactamente. Si por ejemplo le corresponde a esta bella joven predicar en una iglesia y tiene los aretes, va de camino y se encuentra que la iglesia es de estas iglesias que no van acorde con esto, debe quitárselos. Es lo correcto, por amor a los hermanos. Por amor a los hermanos debe hacerlo.
porque lo más importante es la bendición que tú le llevas a ellos, no es que ellos, no, yo soy así, porque he oído a muchas decir, no, yo soy así y yo no me los quito. Pues yo sí tengo que quitar, porque eso son cosas que se pueden negociar. Yo he ido a iglesia a predicar que me dicen, tiene que usar corbata, y yo no tengo ningún problema, porque eso se puede negociar. O en otras iglesias me han dicho, tiene que quitarse la corbata, y eso se negocia. Ahora, si hay cosas que me dicen, por ejemplo, no prediques del pecado, eso no se negocia. No prediques, aquí habla solo del amor, no, eso no se negocia, porque eso no es el mensaje total. Entonces, hay cosas que no se negocian, hay otras que sí. En resumidas cuentas, nuestro llamado como ministros del Señor es a servir, es a honrar a Dios. Donde quiera estés, donde quiera te muevas, ese es tu llamado. No es pecado, pero ¿por qué lo haces y para qué lo haces? Es lo que debes preguntar. En otro orden, ¿es pecado usar tatuajes? ¿Qué nos dice la Biblia respecto a esto? Eso es una buena pregunta. En Levítico capítulo 19, versículo 28, Dios dice de manera tácita a Israel que no se hagan heridas en el cuerpo por los muertos ni tatuajes. Era una prohibición total a usar tinta debajo de la piel. ¿Por qué razón? Primero porque los egipcios, recuerden que era en el contexto habla de que habían salido de Egipto, y para los egipcios era normal tatuarse la piel, y lo tatuaban en honor a sus dioses, en honor a los muertos. Y en Egipto fue donde nació el maquillaje. En Egipto fue donde nació el maquillaje. Entonces era normal para ellos usarlo. Ahora Dios quería limpiar a un pueblo, para meter a un pueblo limpio de contaminación a la tierra prometida. Entonces, eso es bueno que nosotros lo intentamos. ¿Puede el cristiano hacerse tatuaje? No, después que conoció a Cristo no. La Biblia lo prohíbe tácitamente. No. ¿Por qué? Porque, número uno, no estás habilitado para hacerlo. Número dos, no es beneficioso para tu cuerpo. El Señor lo prohíbe tajantemente a Israel. La pregunta es si un cristiano, si alguien que no conoce a Cristo se hace tatuaje y después viene a Cristo, ¿qué vamos a hacer con él? No, ya él tiene su tatuaje. Ahora, lo que no está bien es que un cristiano, ya conociendo a Cristo, sabiendo que lo más importante en su vida es el conocimiento de Cristo en él, no debe hacérselo. Probablemente dirán, sí, pero si yo me hago una cruz, eso refleja cristiano. No, eso no es verdad. El hecho de que alguien ande con una cruz en el pecho o que se tatúe cruces no quiere decir que es cristiano. El cristianismo no es tema de marcas en la piel. El cristianismo es tema de cruz en el corazón. Eso fue todo por hoy. Gracias, señores. Y en Levítico, el Señor dice en Levítico que no debe hacerse porque no es... Eso tiene que salir en los blues. Sí, No, es que mire. Ay, sí, Dios. espérate. Y yo estoy casi llorando, mira. Tú te despiertas por la mañana y le haces así en la nariz, tú, oye. No, yo te estoy dudando. Y él dice, yo me Él tiene que hacerte a ti, no le hagas tú a él, porque la mano tuya no valga en esa. Y espérate, y entonces si yo voy a predicar o a cantar a una iglesia donde no es permitido, ¿me lo tengo que quitar para ir a cantar? Porque Te va a matar rápido, te va a matar rápido con el versículo que te dijo los otros días. Pero eso sí, pues así que lo uso, porque cuando me veo un cristiano, yo Bárbaro.